Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí en esta sesión de Entérate con Proyecta. Hoy tenemos una invitada muy especial. Sin embargo, para dar cabida a todos los participantes que deben estar ingresando, vamos a esperar unos 2 minutitos para poder generar la posibilidad que se conecten y damos inicio respetando pues nuestro compromiso y nuestra agenda para el día de hoy. De acuerdo. Bueno, ya pasaron unos minuticos que estábamos dando para que todos se conectaran, entonces hoy vamos a dar inicio a esta sesión de Entérate con Proyecto. Hoy tenemos una invitada muy especial, es una abogada super pila que yo admiro un montón. Y básicamente lo que vamos a tener es la posibilidad de conocer cuáles son esas posturas negociables de las entidades financieras, cómo perciben ellos el trámite, qué consideran que podemos mejorar y unas conclusiones sobre cuáles serían unas buenas prácticas dentro de los roles que nosotros fungimos al interior del trámite. Nos acompaña entonces la doctora Yadira Linares, ella es abogada, es litigante, es apoderada externa de entidades financieras, lo que incluye sí, los bancos, y es experta en trámites de insolvencia de persona natural no comerciante, ley 1564 de 2012, y en temas de reorganización empresarial. En ese orden de ideas, Doc, agradecemos muchísimo tu presencia en este live, que quieras compartir con nosotros tu conocimiento y tu experiencia, y te damos la bienvenida entonces a este espacio tan maravilloso en donde todos aprendemos un montón. Gracias, doctora Adriana. Para mí es de gran alegría venir a compartir con ustedes este tema. La insolvencia realmente es un ámbito que nos agrada mucho a algunos y pues es bonito poderlo compartir con otros. Súper, maravilloso. Para que se hagan un poquito la idea, vamos a entrar en contexto porque hay personas que ingresan, digamos, al canal y saben un poquito sobre qué es el trámite de insolvencia, pero hay algunas personas que hasta ahora, digamos, están teniendo esta oportunidad o este acercamiento. Entonces, para que todos podamos estar en un contexto que nos permita comprender mejor el asunto, les voy a hablar un poquito sobre qué es el trámite de insolvencia antes de entrar en materia ya con la doctora Yadira. El trámite de insolvencia es básicamente una ley, es una ley especial que está pensado en el deudor, está pensado en el dinamismo de la vida, digamos que se entiende que finalmente nosotros en la vida atravesamos situaciones que nos generan que no podamos, digamos, honrar o cumplir mis compromisos crediticios como inicialmente estaban pactados. Y mi situación ha cambiado, pero yo tengo la intención de negociar esos pagos, de negociar esas deudas con todos mis acreedores, sean personas naturales, sean personas jurídicas y cualquier tipo de crédito. Entonces, básicamente lo que me permite esta ley es hacer una convocatoria, hacer un llamado y decirle a todos mis acreedores, que son las personas a las que les debo dinero, hey, ven acá, yo quiero hablar contigo y quiero presentarte unas posturas para que miremos cómo desde mis posibilidades puedo generar esos pagos. Pero es una negociación, es un ámbito de negociación. Habiendo dicho eso, Doc, yo quisiera que tú le explicaras al auditorio quién eres tú dentro de la audiencia y por qué es tan importante que tú estés acá. Bueno, a esa conclusión van a llegar ellos, pero que tú nos expliques un poquito qué es lo que haces dentro de una audiencia de negociación. Sí, bueno, Adriana, la verdad es que en la insolvencia hay varios roles Uh y -huh. tenemos el rol del deudor, entonces es aquella persona que debe el dinero. Tenemos el rol del operador, que es la persona que es el conciliador, él propone las fórmulas de arreglo, él propone muchos temas y garantiza que todo el procedimiento se haga bien, media entre las partes, conversa con las personas, tanto con el deudor, con los acreedores para que estén de acuerdo.
En cuanto, también tenemos el rol de los acreedores. Los acreedores son todas las personas que le prestaron ese dinero al deudor. Y en esa parte o en ese rol estamos nosotros, los abogados de esos acreedores. Entonces, existen acreedores también de entidades financieras, como lo que normalmente yo hago, como hay acreedores de personas que no son entidades financieras, pero que prestaron un dinero, digamos, con alguna hipoteca o con algún documento que firmar. Eso puede pasar. Entonces, ese es el rol de los acreedores, ¿cierto? Y también está el rol del asesor que acompaña al deudor, esa persona que le hace su acompañamiento, exacto, de tal manera que la persona no vaya solita al trámite, sepa cómo manejarlo, cuando suceden inconvenientes en el trámite, pues sepa cómo solucionarlo y brindar posibilidades a los demás para que tengamos una buena resolución de esas situaciones. Ahora, lo que yo hago, yo tengo dos manejos de lo que hacemos como apoderados externos. La primera parte es ir a las audiencias, ¿cierto? Ir y representar a los bancos en las audiencias. Pero también en aquellos casos donde yo no voy, yo soy la coordinadora de un área y manejo y doy las directrices para que los abogados de esa área vayan a las audiencias y resuelvan esas situaciones que suceden allá y representen a las entidades. Ok, súper. Pues, o sea, más o menos la idea es, puedo generar la asistencia directa, soy la persona que conocen sentada en una mesa de negociación y soy el contacto, digamos, con el banco, con la entidad Sí, financiera, soy quien presento la información que presenta el deudor, que le digo, hombre, mire lo que pasa con él es esto, él nos explicó que lo que pasaba era esto, ¿sí? Escucho qué propuesta tiene y todas estas cosas. O soy el la otra, intermediario. ajá, el intermedio. O la otra alternativa, o la otra tarea, o la otra función en la que podemos encontrarte a ti es una en donde no sabemos que estás presente, pero estás presente y eres muy importante, y lo que haces es revisar la información, o sea, coordinar como la estrategia que presente el banco, sus políticas de acompañamiento y todo lo que para el banco finalmente es importante revisar y tener en cuenta en el proceso Sí, de negociación. validar todo eso, exacto, como hacer la depuración de qué nos sirve, qué no nos sirve para que realmente esa negociación llegue al fin que se propone el señor, si es que cumple con las condiciones. Si no cumple con las condiciones, pues entonces también validar si realmente no puede pasar. Ok, súper. Como estamos inmersas en esto y finalmente desde nuestra vida laboral, o sea, lo que hacemos en nuestros roles de asesora, en mi caso, asesora de deudores, o en tu rol, que digamos de alguna manera puede entenderse como otra parte, que digamos es ahí diferente, que es el rol de apoderada o de abogada de bancos, es para ti, ¿qué es el trámite de insolvencia? ¿Qué significa el trámite de insolvencia? Bueno, ante la sociedad y en general, como abogados en general, el trámite de insolvencia es una oportunidad que bien manejada por parte del deudor, generalmente permite unas posibilidades de una negociación en condiciones diferentes a las que ya tenía la persona. Si la persona tenía créditos a X plazo y no podía cumplirlos y se sobreendeudó, eso, el trámite de insolvencia le permite solucionar esa situación pagándole a todos los acreedores según un orden. Entonces, realmente es una oportunidad. Es una oportunidad que pues nosotros actuamos de buena fe y esperamos que la persona que nos cita a la audiencia de insolvencia también actúe de buena fe, que nos brinde toda la información clara, que sea una información verificable, eh, que nosotros podamos demostrarle a las entidades que lo que nos están diciendo es verdad para poder acoger esas propuestas. Eso principalmente. Cuando decimos que es una oportunidad es porque realmente es una mejoría o es un trámite que está pensado en generar esa posibilidad de pago. O sea, la ley entiende que esa persona no está pudiendo pagar y entonces es como, bueno, sabemos que no estás pudiendo pagar de esta manera, queremos que lo puedas hacer con tu realidad y por eso es que justamente como es con tu realidad, es tan importante que esa información que se entrega sea información que, hombre, podamos llegar a algo que es real, ¿no? O sea, que finalmente esté ajustada a tu realidad, porque también es importante que esa propuesta de pago sea sostenible en el tiempo, o sea, que
lo que yo plantee pueda finalmente cumplir, lo que yo pueda honrar, lo que sí tenga los ingresos que de alguna manera manifiesto tener, porque de ahí va a partir la construcción de mi propuesta, en donde sí, en principio sale con lo que yo declaro en la solicitud, pero que indiscutiblemente, como es una negociación, los acreedores tienen un rol muy activo y ayudan a alimentar esa construcción. Finalmente, el acuerdo que resulta es el resultado de una construcción conjunta de la realidad del deudor y de propuestas y de acompañamiento que hacen los acreedores, en donde nos dicen, hombre, quizás no lo estás viendo, pero con lo que nos has dicho, por ejemplo, podríamos plantear, por ejemplo, una dación en pago, podríamos plantear una autorización de venta, o sea, otras alternativas que también están dadas de esa construcción negocial que hacen los acreedores, pero que para poder tenerla tienen que tener en cuenta qué información o la información del deudor, cómo está su vida, qué activos tiene, qué más créditos tiene. Entonces, digamos que sí es muy importante cuando generamos un trámite de insolvencia, que la información que suministremos sea información que se ajuste a mi realidad como deudora. Es Y esencial. es esencial. Hay una situación aquí y es que decías, Doc, que el trámite de insolvencia, en esa oportunidad que le regala al deudor de tener la posibilidad de negociar conforme a su nueva realidad, le permite también tener un orden de pago. Como te decía, pues hay personas que no saben, no Lo están tan explicamos. acostumbradas. Sí, ¿a qué te refieres con el tema del orden de pago? ¿Qué es Entonces, lo que ocurre con hay, eso? hay diferentes clases de acreencias. Entonces, hay unas normas, no vamos a entrar en detalle, pero esas normas nos dicen cuál es ese orden. Entonces, están unos acreedores de primera clase, son los fiscales, la DIAN, los impuestos en general. Segunda clase, las prendas. Tercera clase, las hipotecas. Cuarta clase y quinta clase. Cuarta clase son proveedores. Por lo general, en insolvencia de persona natural no ocurre. Uh -huh. En la quinta clase están todos los demás, todos los que no tienen como una garantía para pagarle a la entidad. Y la garantía es la casa, el carro, esas son las garantías que normalmente se ofrecen. Ese es el orden. O sea, que Entonces, decimos, si le pagan primero a primera clase, el acuerdo viene así. Entonces, le tienen por obligación que pagar primero a primera clase, después a segunda, a tercera, a cuarta y a quinta. Entonces, si yo soy de quinta, yo no puedo esperar que me paguen de primera sin que me hayan pagado a primera. a primera. Exactamente. Correcto. Debo Y esperar. eso finalmente permite, digamos, una claridad, porque, digamos, los que están de quinta saben que finalmente ese orden de pagos no es caprichoso, es un orden de pago legal y finalmente pues depende un poco de, como decíamos, qué tipo de crédito de acreencia es la naturaleza del crédito y conforme a eso pues se ubican en un turno de pago, por decirlo así, lo que le permite al deudor también construir propuestas que finalmente le permiten como aliviarse un poquito y no tener que pagar todo al mismo tiempo. Entonces ya hemos dicho un Así poquito es. de qué se trata el trámite de insolvencia y qué haces tú en el interior del trámite. Sin embargo, como ya dijimos, bueno, los bancos van y si no van, mandan a alguien que vaya y lo haga muy bien por ellos. Los bancos negocian, o sea, hay bancos y hay entidades financieras que votan positivo algunas propuestas. Sí. Hay propuestas que sí se votan positivo. Hay otras propuestas que definitivamente no cumplen con los parámetros que las entidades pueden aceptar. Por eso es importante que la persona venga con una propuesta que realmente sea viable. Cuando una propuesta es viable, cuando no excede un tiempo demasiado extenso, cuando no tiene como esa situación de esa incertidumbre de pago, que tal vez algún día nos pague, no. Tiene que ser algo muy proyectado, muy organizado, donde nos digan claramente, mire, usted va a recibir tanto dinero en tal mes y de esa manera pues el banco puede aceptar las propuestas. Obviamente todo esto tiene que ir a un comité, es una decisión que no tomamos nosotros en las audiencias, deben estudiarlo los comités de los bancos porque va a tener unas implicaciones. Entonces, esas implicaciones son modificaciones en los créditos al interior de la entidad y, pues, en general, la decisión de modificarle o cambiarle el crédito a unos plazos muy diferentes.
a los que ya tenía pactados. Entonces, pues esa situación ellos tienen que evaluarla. Listo, varias cosas. Tú nos dices, bueno, mire, sí, votamos positivo, pero no a todo votamos positivo. Eso básicamente depende de cada caso en concreto. Como que nosotros vamos a audiencia y revisamos la información y dependiendo de unos elementos podría tener, digamos, la votación o el acompañamiento o el visto bueno del banco. Que es importante tener en cuenta que, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo 80, no sé, tengo 60 años y presento una propuesta 50 más, pues quizás hay una situación de, hombre, está usted superando la expectativa de vida, ¿cómo va a ser para pagar? Hay que generar unas situaciones que sean aterrizadas a lo que es posible o a lo que es probable, digamos, en la vida. Adicionalmente es Eso, como, eso normalmente se puede debatir en audiencia y hacérselo ver a la persona. O sea, hay momentos en que dentro de la misma audiencia uno puede darle un manejo, que puede hacerlo el mismo conciliador, como la persona que dirige la audiencia, o puede hacerlo cualquiera de los acreedores que levante la mano y diga, no, esperen, es que yo creo que esto no va a ser probable, por más interesante que sea la propuesta, no podemos acompañarla en esas condiciones. Es mejor que la modifique desde ya para no ir a llevarla a comité y perder aquí un desgaste de varios meses. justo, y de justo eso se trata la negociación, que el deudor tiene la posibilidad de escuchar las posturas negociales de sus acreedores y decir, hombre, ¿sabes qué? Sí, tiene razón. Vamos a Así. revisar qué me están diciendo y replanteemos entonces, por ejemplo, en este caso sería el plazo. Nos decías adicionalmente que también hay un elemento de certidumbre y es que esta propuesta sea sostenible en el tiempo, que realmente se diga si esa persona ya revisamos, porque justo en el proceso en algún momento hay que revisar cuánto le entra a la persona y cuánto se gasta esa persona en su manutención y en las personas que tiene a su cargo. Y una vez digamos que se tenga claridad de eso, revisar, hombre, sí, tú puedes proponer cuotas de 1 millón de pesos porque si te entra más de 1 millón de pesos y ya revisaste que te gastas tanto, sí hay un elemento de certeza que es posible obtener ese recurso. Pero si, por ejemplo, yo me gasto 3, me gano 3 millones de pesos y genero una propuesta en donde por obtener ese voto positivo estoy generando de 5 millones, pues hay una duda de dónde salen los otros No es dos. sostenible. De El man ninguna que manera. Y tienes eso que también hay revisar. que hacerlo ver en audiencia. Por más deseo que nosotros tengamos, en general todos los apoderados de todos los acreedores, porque esto no solamente es de entidades financieras, realmente uno puede tener la calidad de apoderado de cualquier acreedor, ¿cierto? Por más deseo que yo tenga que me paguen y hacerlo firmar un documento donde diga que él me va a pagar, si no me va a pagar realmente estamos produciendo un desgaste porque la persona no tiene cómo. Y ahí justamente digamos que está también la necesidad, y es que más que la necesidad, el principio de realidad, y es que el trámite es revisando cada caso en concreto de cada persona en concreto conforme a su realidad. O sea, la negociación es posible y es sostenible en el tiempo porque se examina a cada deudor. En ese orden de ideas hay algo muy importante y es que en audiencia, cuando estamos negociando, se habla de las causas de la insolvencia. Y cuando yo asesoro a los deudores, muchas veces ellos llegan un poco incrédulos y me dicen, bueno, pero finalmente a una entidad financiera, a un banco, no le va a importar esta situación como dolorosa o esta situación tan especial por la que yo estoy atravesando, porque finalmente pues para ellos es un negocio y para no les importa, digamos, esto. Entonces eso no importa, Doc, sigamos adelante con la propuesta y revisemos lo otro porque es lo que ellos van a ver, ellos no van a tener en cuenta las causas del por qué estoy aquí, o si se tienen en cuenta cuando la entidad revisa la posibilidad de acompañar positivamente el acuerdo. Yo siempre he sido partidaria de que las causas de insolvencia pueden modificar esa postura y que son necesarias. Hay muchas ocasiones en que llegamos a audiencias y los apoderados no están interesados o el deudor no está interesado en explicar realmente qué fue lo que pasó y por qué llegó a ese punto. Pero hay otras personas que por el contrario sí están dispuestas a informarlo, sí están dispuestas a exponer toda su situación y cuando eso sucede podemos llevarlo a comité y en el comité lo estudian con mayor acogida. Hay un caso en particular que hace un tiempo ocurrió, nos ocurrió siendo yo la coordinadora del área, otra apoderada fue quien asistió a la audiencia y
la persona tenía una situación de calamidad, de enfermedad. Su hijo estaba enfermo, muy, muy enfermo, enfermedad prácticamente terminal. Entonces, para poder sustentar la propuesta que nos estaba haciendo, lo que hicimos fue solicitarle toda la documentación, que muy bien hizo la apoderada que se encargó del caso, consiguió la historia clínica, los datos exactos de qué fue lo que sucedió, cómo sucedió. Y cuando se presentó la propuesta al banco, se presentó con esos soportes y el banco lo aceptó. Entonces, son de esos casos donde uno dice, pues hay personas que presentan y son tan honestas que nos brindan la información completa y podemos incluso brindarle la información a la entidad con seguridad de que estamos diciendo la verdad, porque Ok. créanme, eso para las entidades y para nosotros como apoderados es esencial. Y es que si no, a ver, si el trámite está pensado en la realidad del deudor, pues no hay forma distinta de hacerlo sino diciendo la realidad. Y eso es un caso súper bonito, a mí me toca un montón el corazón porque finalmente yo me dedico a esto porque veo, digamos, esas posibilidades y es cómo el trámite de insolvencia permite como generar un bienestar o generar una posibilidad distinta a la que se tiene en este momento a personas que lo necesitan y que quieren generar, digamos, acuerdos de pago y que finalmente con esa intención, pues se puede generar incluso un gana-gana con sus acreedores, el deudor, seguramente esa familia tuvo finalmente también un poco de paz, poder concentrarse en lo importante que era generar, digamos, la recuperación del niño. Entonces, está muy lindo y Y muchísimas uno gracias. ve la voluntad de pago, porque es que hay personas que te proponen pagar y tú observas que no lo hacen como con el interés de pagar, sino por, o sea, brindan una propuesta que realmente no se puede recibir. No, no, el banco no puede emitir un voto positivo porque también a los bancos los vigilan y esos bancos tienen que responder por esas decisiones que tomaron. Entonces, esa partecita, cuando las personas se ven beneficiadas de este modo y realmente existía el sustento, la evidencia, pues fue genial, fue muy bonito, la verdad. Sí, y se le da sentido al espíritu del trámite, que es generar situaciones así. O sea, uno dice, hombre, finalmente la ley está cumpliendo su cometido, que es generar situaciones como esa que nos acabas de compartir. Bueno, ya hablamos que finalmente las entidades sí negocian, que no en todos los casos aceptan las propuestas, pero que hay propuestas que sí las votan de manera positiva, que eso dependerá de un análisis que se hace en cada caso en concreto, que sobre todo es muy importante para obtener ese acompañamiento, que lo que se proponga y que lo que se dice, digamos, sea la real situación de la persona. Y con eso quiero ser muy claro que cuando nosotros en Proyecta recibimos nuestras asesorías, justamente le decimos, mire, esto adicional se vuelve como un proyecto de vida. Entonces, para poder generar el cumplimiento de esta oportunidad que la ley nos da o esta oportunidad de la vida que la ley nos da, tenemos que ser muy juiciosos en cumplir, digamos, lo que vamos a plantear. Y para poder cumplirlo, eso tiene que estar construido desde las posibilidades que tenemos, o sea, desde lo que es real. Entonces, habiendo dicho eso, quisiera preguntarte, ¿es cierto, porque a veces no se cree tanto o genera cierto grado de incredibilidad, que a través del trámite de insolvencia es posible, no obligatorio, pero sí es posible generar la condonación de intereses que se hayan causado? Desde tu experiencia, desde lo que tú has visto en los dos roles que cumples, ¿eso es posible? Pues lo que pasa es que los bancos lo que hacen es escuchar la propuesta que nos traiga el cliente. Ujú. Si el cliente me trae una propuesta donde solamente propone pagar capital a un plazo determinado, el que ella haya considerado, así se le plantea al comité. Y si esa propuesta no contemplaba intereses, pues entonces en ese evento, pues si el banco lo considera, aceptará la propuesta. De acuerdo al plazo, el valor o monto que pague en cada cuota, eso cuenta. Todo cuenta de verdad. Pero también hay otras situaciones, y es que la persona puede proponer pagar los intereses pasados. Entonces, es decir, todos esos intereses que ya se han causado, puede proponer pagarlos. O puede proponer pagar los intereses futuros durante el acuerdo. Entonces dice, yo quiero pagar un interés a 3% mensual. Entonces el banco lo evalúa.
También puede proponer, que eso desde hace más o menos año y medio está funcionando, y es el tema de el interés de espera. Entonces, el interés de espera es un interés que se le propone o que muchos asesores utilizan esa figura para que mientras le está pagando a los órdenes anteriores, a las clases anteriores, la primera, la segunda, si yo estoy de quinto, entonces a los otros les va pagando las cuotas y mientras tanto me va pagando intereses a mí. Eso pues permite que yo reciba un interés y luego comienzo a pagar a recibir el capital. Ok, Entonces, a un plazo, porque no tiene que ser de inmediato. Todo va en la propuesta del deudor. ok, digamos que entonces sería como, estamos en un plano de negociación y en ese entendido de que estamos en una mesa de negociación, es posible generar varias situaciones distintas que dependerán un poco de la construcción que se haga o de la propuesta que se haga, en donde eventualmente algunas veces se logre que se condonen los intereses causados, tendrán que revisarse algunos elementos de la propuesta entonces como el plazo y en qué momento empiezo a generar pagos para acompañarlo y que eso resulte atractivo para mí como entidad financiera, o en su defecto puedo generar una propuesta en donde pago algo de lo causado, replanteo la tasa de interés futuro, por ejemplo, o puedo adicionalmente, para hacerla más atractiva y quiero convencer ese botico y tener a todos contentos y tener el voto del banco también, generar un elemento de, que sea creativo en donde yo le digo, mira, ¿sabes qué? Sé que te toca esperar un montón, no quiero que esperes tanto, entonces te voy a reconocer un interés que yo pueda pagar, pero que de alguna manera genere, digamos, eso del que has tenido que esperar. O sea, listo, tuviste que esperar porque la ley lo dice, pero yo entiendo eso y quiero tu voto, quiero conseguir tu voto, entonces te propongo que mientras tú esperas, yo te doy, te reconozco un interés, ¿correcto? Y digamos que ahí también está un poquito la labor o lo valioso que es tener el trámite, el acompañamiento de un abogado que te permita incluso ayudar a la construcción de este tipo de cosas, Y como es que para... en la construcción, mira que hay algo importante. Debería ser prioritario como ese nivel educativo de manejemos diferente los gastos, manejemos diferente cómo le vamos a plantear. Entonces, si yo tengo gastos de 5 millones de pesos, me gano 6 millones de pesos y voy a ofrecer 1 millón nada más a la propuesta, pues es muy poco, porque es que hay personas que lo hacen, no todas las personas, desde luego, pero hay personas que sí tienen salarios altos. Entonces, si nosotros les enseñamos, tú desde tu área y nosotros en la audiencia seguimos en el proceso de formación, de que mejoremos el tema de los gastos necesarios que tienen ellos, que modifiquemos, replanteemos esa situación y consideremos también, vamos a llevar una propuesta, es una negociación, pero la plantearé teniendo en cuenta que pues yo también tengo que meterme la mano al bolsillo y modificar mis condiciones para poderles cumplir, para poder pagar. Sí, hay que revisar todo porque muchas veces nos pasa es justamente, bueno, esto es más o menos lo que hay, pero justo revisando lo que hay se generan también posibilidades de, bueno, ¿y qué tal si con esto hacemos esto, esta alternativa, que incluso también esa alternativa se propone en ese rubro de gastos, que es importante en la negociación, porque si los logro disminuir, finalmente lo que hace es que yo logre aumentar un poquito mi capacidad propositiva. Entonces, digamos que sí es importante y justo desde Proyecta también revisamos esa situación y es si estos gastos son indispensables, si no lo son, ¿qué podemos trabajar desde la creatividad y desde las alternativas con eso? Y si son indispensables, también mostrarles a la mesa de negociación por qué es que son indispensables, porque es que yo necesito, digamos, gastar un rubro de enfermería si es que tengo una persona, digamos, mi mamá y yo no tengo que salir a trabajar, pero necesita ella, está a mi cuidado tenerla y mostrar esa necesidad, porque eso generalmente lo que permite es que la negociación se entienda real y de ninguna manera se entienda caprichosa. O sea, que se entienda que es, hombre, yo creo que la base, como al final estamos en una negociación y la base es la comunicación, poder manifestar detrás de esto lo que hay es un ser humano y lo que está pasando es esto. Y ese ser humano también un poquito en compromiso con esa oportunidad que la ley y la vida da a través de este trámite que es tan lindo,
es también entender un poquito como hombre, sí, sabes que sí tienes razón, quizás yo pueda disminuir un poquito esto. Esa abogada me dio una idea que puede funcionar y con eso yo termino pagando un poquito antes y también resuelvo un poquito antes todo el asunto que para mí es importante ya, digamos, resolver este tema, resolver el tema de mis deudas. Entonces, sí es importante. Eh, ¿Qué es lo que tú consideras valioso o, digamos, bonito del trámite de insolvencia? O sea, para ti, porque el trámite de insolvencia eventualmente puede tener un elemento de valor en cómo está estructurado. A mí me gusta el trámite, entre otras cosas, porque es un trámite, no un proceso. Entonces no estamos esperando lo que resulte por decisión de un juez de entrada, ¿no? En algunos casos tiene que ir al juez, en algunos casos tiene que tomar la decisión del juez, pero es rápido. Entonces, si lo que se decide en esos 3 meses, que son hábiles, porque no son calendario. O sea, no son de corrido, no son 3 meses exactos. Frente a otros trámites que existen que pues, son más largos. Eso particularmente a mí me gusta del trámite. Ok, Doc, súper. Finalmente esto se trata, digamos, de generar estos espacios y de tener estos momentos, se trata de la posibilidad de construir desde lo que nosotras hacemos, tú desde el rol de apoderada y representante de intereses de las entidades financieras y yo desde el rol en este momento de asesora, porque en mi anterior vida fui operadora, pero en este momento de asesora y representando, digamos, al deudor y buscando la manera que ese deudor resuelva su situación y pueda generar esos acuerdos. ¿Qué consideras tú que dentro de los roles que hay dentro del contexto se pueda mejorar en cada uno de ellos? Y incluyo a todas las partes porque todos construimos diariamente la mejoría en el trámite y todos aportamos desde lo que hacemos la posibilidad de negociar. Si yo me encontrara contigo en una audiencia de negociación y tú fueras una persona súper cerrada, que puedo decir que no lo eres porque tengo la oportunidad de conocerte, digamos, en nuestros anteriores, pues en mi anterior rol, y siempre fuiste una persona de gran escucha, que digamos, planteó las posturas del banco de manera muy clara, pero muy asertiva, permitiéndole incluso al deudor tener la oportunidad de escuchar y revisar la postura y proponer otras cosas y se lograron un montón de acuerdos. Si fuera una persona cerrada, pues digamos que las cosas no pudieran haber sido de esa manera. Incluso el deudor, si fuera una persona caprichosa, que quisiera que las cosas fueran como él en principio pensó y no escuchara esas alternativas, seguramente las negociaciones no se dan, porque las negociaciones necesitan de ambas partes, se necesita ese elemento propositivo de todos, que todos construyamos y alimentemos esa probabilidad o esa zona de posible acuerdo. Entonces, ¿qué crees tú que nosotros en los roles que hacemos podemos mejorar para que este trámite cumpla su cometido y, digamos, tenga esa labor bonita que sabemos que el legislador planteó? Sí, entonces, como sabemos, hay varios roles. En el rol del deudor, yo la verdad siempre he sido muy enfática con los deudores. Deben suministrar la información real, la información que uno pueda verificar, información que uno pueda sustentar ante cualquier persona por los casos que les estoy comentando, porque se necesita saber realmente qué fue lo que pasó, porque las propuestas de pago deben venir acompañadas de se llama objetividad, la norma exige o la ley exige que deben ser objetivas, pero entonces yo siempre he creído que debe ser objetiva para las dos partes, que no debe ser solo para una de ellas, que es la del deudor. Entonces, si yo me presento, listo, yo me presento, pero quiero formular una propuesta de pago que le sirva a la entidad donde él también gane, porque es que son muchas personas y para que él me dé voto, ¿volví? Sí, acá estamos. Situaciones que ocurren con el Internet.
Hola, Doc, ¿nos escuchas? Bueno, mientras la doctora Yadira puede generar las situaciones que son normales en este tipo de eventos o de situaciones en donde estamos conectados con el Internet, recuerden si ustedes quieren agendar su asesoría gratuita, pueden contactarnos en nuestros canales de atención. eh, y si tienen alguna duda, recuerden que nuestro programa Entérate con Proyecta lo realizamos todos los miércoles a las 7 de la noche, en donde podrán ustedes, básicamente, si tienen una duda, alguna pregunta que haya surgido basados en este evento, en esta conversación con la doctora Yadira, nos lo pueden hacer llegar también a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestro correo para que en una siguiente sesión podamos resolverlas y así ustedes no queden con ninguna inquietud. Bueno, vamos a esperar unos segunditos mientras ella logra conectarse y asimismo, pues nada, quisiera como generar un poco las conclusiones de esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Primero es que efectivamente, y lo estamos escuchando de boca de una apoderada de entidad financiera, los bancos y las entidades financieras sí generan negociación, están prestos a escuchar las alternativas del deudor, incluso entienden la posibilidad que este trámite lo que da es una oportunidad de generar esos pagos, pero que esa oportunidad tiene que, digamos, de alguna manera estar bajo un compromiso de generar información que sea real e información que nos permita, digamos, un poquito conocer qué es lo que pasa en esa historia de esa persona. Doc, estábamos generando un Qué poquito pena. la conclusión. Una de las conclusiones de este evento les compartía pues a nuestros participantes que es cierto que los bancos negocian, pero que esas negociaciones, digamos, se espera cierta manera que la información que se entregue sea clara, pueda ser legible fácilmente, en el entendido en que se entienda y sobre todo que sea muy, muy real, porque se trata es de buscar una situación de mejorar la realidad de esa persona. Entonces, estábamos hablando ahorita antes de tu retiro, de la pequeña pausa, pausa, si Es querías lo ir que a sucede tomarte un hasta en las café, audiencias. me hubieses dicho, Es terrible. pero estábamos hablando, bueno, que para el deudor, para a tu forma de ver, el deudor y justo también la persona que lo acompaña, debe existir un compromiso de entregar información ordenada, de entregar información real, de entregar información veraz. Y de generar sobre todo construcciones negociables partiendo un poquito de, hombre, soy yo, pero también entender que hay que generarlo atractivo para quien me vota positivo. O sea, como que Sí. si quiero que me acompañe, pues tengo que generar un asunto que sea atractivo para ellos. Y Quisiéramos que ahora nos sí, sí. hablaras también de entonces, ¿qué puede hacer el operador de insolvencia desde su rol para mejorar la tarea o el servicio que él presta en el trámite? Sí, hay dos cosas particulares que yo considero que deben mejorar. No en todos los casos, hay muchos operadores que hacen su función excelente, no podemos quejarnos de ello. Tú ya no eres operadora. Ya no, ya no. Encontramos en el camino a muchas personas porque asistiendo a tantas audiencias, no conoce a muchas personas, pero hay algo que sí debe ser transversal con todos y es la neutralidad. Es muy común que el conciliador ante la situación, no quiere decir todos, por eso digo, hay un grupo particular que ante la situación, que ante lo que ocurre con el deudor, algo o sea, que él se deje sensibilizar demasiado por la situación, porque puede pasar, somos humanos y puede pasar, y que se pierda la neutralidad y la imparcialidad de que somos dos partes. O sea, está la parte del deudor que tiene una situación muy difícil, pero también está la parte del acreedor. Y el acreedor, aunque nosotros los abogados de insolvencia normalmente vamos y tomamos el caso en el momento en que nos lo asignan, pero antes de que nosotros tomáramos ese caso, normalmente ya existía un proceso judicial en contra de esa persona que lo llevaba a otro abogado, que muchas veces está a punto de rematar una vivienda, o cualquier bien que el señor o la señora tenga a raíz de que no pagó. Entonces, es una cantidad de trabajo porque existe, o sea, es una realidad. El abogado que tiene que hacer todo ese trabajo se demora 1 año, 2 años, 3 años y llega un momento donde lo citan a insolvencia. Entonces, ese momento es sorpresivo.
es el factor sorpresa dentro de los trámites, que nosotros estamos bien y, nos dieron una asignación, hay un cliente nuevo, listo. No, es que teníamos un proceso ya contra él, habíamos avanzado, todo esto. Y llegar a una audiencia y encontrar de pronto que el conciliador pues entendió la situación del deudor, pero olvidó el pequeño detalle que el acreedor también pasó por una situación y como que marginó su representación ahí. Entonces, es muy importante que sea neutral, que sea una persona que esté dispuesta a escucharnos a todos y a darnos el tratamiento que todos nos merecemos. El deudor se merece su tratamiento, nosotros nos merecemos nuestro tratamiento, en igualdad de condiciones, ¿sí? Con el mayor respeto, la diplomacia, como la mayoría lo hacen, pero siempre que se recuerde que nosotros estamos en este proceso también y también salimos afectados como entidades, ¿sí? No estoy hablando a nivel personal, uno como entidad sale afectado. Entonces, eso es importante. Y el otro punto es el punto de la conciliación, o sea, recordar, yo estoy aquí para ayudarles a, si se levantan los ánimos en la audiencia, ¿por qué pasa? Vamos a calmarnos, Pero vamos a... Tacho, sí situación. pasa, pero hay que explicar también que pasa muy poco. Por lo menos en mi experiencia de operadora y de asesora, es muy raro el trámite en que se vuelve un poquito difícil, porque finalmente, y es algo que yo rescato un montón, este trámite es una negociación y eso lo entienden todos los profesionales que acompañan el trámite, e incluso uno también comprende desde el rol que está, que es que estamos haciendo, es nuestro trabajo, y nuestro trabajo es negociar, pero esa negociación está dada desde una defensa, o más que defensa, porque no es un litigio, una representación o una revisión de los intereses digamos, quien finalmente es nuestro cliente, en el caso de los bancos, en los casos de los deudores, y en los casos de los operadores, el cliente es el trámite mismo, o sea, que el trámite sea un trámite que cumpla, digamos, todas las etapas procedimentales, que sí, un trámite que atienda una negociación en donde se escuche al acreedor, porque escuchar al acreedor también me permite proponer alternativas de negociación, también me Sí, sí, permite, hombre, somos humanos y en la humanidad que tenemos, pues hay un montón de emociones que tenemos que revisar, justamente eso, yo, digamos, en el evento, yo trabajé un montón en mi proceso ejecutivo y ¡pum! Me llega la insolvencia y me suspende mi remate, pues obviamente no voy a estar tan alegre. receptivo, pero pues entiendo que es un asunto legal, que no es caprichoso, que el conciliador no se lo inventa, que no se lo inventa el deudor, que es la ley la que lo pone, pero voy a revisar con la realidad que tengo ahora, que es la insolvencia de esa persona y la suspensión de ese remate, qué me propone esa persona para ver si salgamos un acuerdo y finalmente también de alguna manera pues se generan los pagos y se genera un gana-gana. Yo siempre lo digo así porque siento Es que un ganar. negociar es una manera más amable de hacer las cosas que ir a un litigio y estar allá agarrados de las mechas. Por lo menos para mí es una manera desde mi cosmovisión. Sí, Nos eso decías pasa. también, nos decías también que entonces es muy importante el rol del operador, que sea neutral y le dé la participación al acreedor que el acreedor tiene en el proceso. Y adicionalmente nos hablabas un poquito de esa postura de conciliación. Ahí Sí, quedamos. Antes de que y yo la vaya mi postura super cuña un poquito pasional. ahí, pero bueno, entonces la postura de conciliación, ¿por qué digo esto? A veces, o sea, en serio, a veces ocurre que vamos bien, 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 y no sé, se desordena un ratico y se embolató y no, ¿saben qué? Vayámonos a objeciones ya. Y no se formula como la opción, yo he visto unos operadores que eso hacen de todo tipo de piruetas en el instante, tratando de convencer a las partes de que no se vayan a objeciones. Objeciones es, no estamos de acuerdo, vayamos a que un juez nos defina qué es lo que se puede probar con lo que tenemos. Eso es una objeción. Y si lo define el juez, llega de regreso y pues eso tarda un tiempo. Entonces se demora y no se puede adelantar el trámite entre los 90 días. Entonces, eso trae mucho complique para el proceso y no es rápido, que es como lo que uno quisiera, salir rápido del proceso y que realmente o se salga con acuerdo o se tome la decisión que se tenga que tomar. El otro rol que también debe mejorarse, Espera un señor. segundo. Cuando dices que uno ve que hacen un montón de piruetas para evitar las objeciones, es porque intentan buscar la manera en que se concilie el crédito, en que, sí, o sea, que
hombre, Conversan con revísese. todos, les explican, se tardan una media hora, supongamos, de más, tratando de explicarle la postura. Muchas veces cuando no se lleva asesor a la audiencia, hay que explicarle al deudor demasiado. Hay que explicarle, mire, si usted no acepta esto que está diciendo la entidad, va a pasar esto, miremos las pruebas, qué documentos hay. No porque él no tiene la facultad de tomar ninguna decisión, el conciliador. Ujú. Pero eso no significa que no intente las fórmulas de arreglo para que no se demore el trámite mucho tiempo. O sea, Entonces, digamos, realmente hace como un elemento de pedagogía, intentando mostrarle al deudor, mire, conciliemos los créditos, no vayamos a esta figura que sabemos que se va a demorar, que sí, que además pueda que el juez se enrede un poco pues, revisando el expediente porque no ha estado aquí conversando con nosotros. Más bien revisemos qué hay, mire, esto es lo que hay, por favor usted estúdielo y usted de alguna manera revise el tema y así con eso se evitan la posibilidad de ir allá a gastarse un poquito más de tiempo. ¿Sí? O sea, es visto como algo positivo, según lo que entiendo desde tu postura, es la posibilidad de explicarle al deudor qué hay y explicarle qué es lo que está diciendo el acreedor, quizás en unas palabras más castizas, para que pueda comprender también los efectos. Ahora me fui yo. Listo. Entonces, habiendo dicho eso, pues finalmente lo que tenemos es ya definido cuál es la manera en que desde el deudor, la parte deudora y en la compañía que nosotros hacemos para el deudor, podemos mejorar y que también el operador como director del trámite tiene la posibilidad desde el servicio que presta generar unas mejoras. Habría que revisar entonces, que se me hizo la doctora Yadira, ahí está. Habría que revisar, Doc, entonces cuáles son las posturas que desde los acreedores, porque aquí estamos hablando de todos, sí, también todos. haciendo una introspección, como todos aportamos, realmente todos aportamos, y lo que tú me dices para mí es muy valioso porque con eso yo me voy también pensando, hombre, cuando llegue mi deudor, yo también tengo que hacerle ver estas situaciones, como, venga, si usted quiere que este trámite sea rápido y no perdamos días de negociación, por favor, consígame toda la información clarita y ordenada para yo ir a mostrarla ya con claridad, que eso nos ayuda un montón a la negociación. Entonces Tal cual. decíamos, ya tenemos de alguna manera las maneras en que los deudores y nosotros como asesores de deudores podemos mejorar. La manera en que desde el servicio o el trabajo que presta el operador también se puede generar un valor y una construcción a esta negociación. ¿Qué manera hay, digamos, para los apoderados de acreedores o los acreedores directamente? ¿Qué podrían hacer ellos mejor para que la negociación, que ya es amable, sea mucho más amable y mucho más eficiente? Sí. En cuanto a los apoderados, eh, bueno, hay personas, como lo decía, hay profesionales que no acostumbran a venir a insolvencia. Es como la única apreciación que tengo. En fin, cada cual muy respetable, desde luego. Cada uno hace su trabajo lo mejor que puede, lo mejor que lo sabe hacer. Pero entonces, hay profesionales que no están acostumbrados a la insolvencia y terminan llegando a nosotros, acompañándonos en las audiencias, pero vienen con otro, ¿cómo se llama? Mood. No, con otra postura, como con otra forma. Entonces están acostumbrados al litigio, vamos a ganar, como sea. Y pues aquí venimos rudos y vamos a demostrar que nosotros somos muy, muy buenos. Pero entonces, en negociación de deudas, no es que seamos pasivos. Lo que pasa es que como se trabaja en una mesa de conciliación, debemos manejar muy bien la situación para que nos brinden toda la información y en el ámbito de respeto se manejen las audiencias. En alguna oportunidad me correspondió o llegó a nuestra mesa de negociación una acreedora, una apoderada de acreedor, tarde, porque a veces pasa que uno llega tarde porque no le informan, porque se entera tarde, también porque el deudor no informa, mire, yo tenía un proceso en tal lugar, me notificaron y yo no lo quise decir al asesor o no se lo suministré al centro de conciliación, ya en esa fecha llegó tarde. Y cuando llegó tarde se disgustó mucho, ella venía con su proceso, lo que les estaba contando, y fue para ella muy incómodo
porque ella decía, pero ¿cómo no me van a graduar? Pero ¿cómo no sé qué? Y nosotros ya habíamos agotado todas las etapas, habíamos dejado todos los registros y ella llegó y no pudo presentar las pruebas, realmente ya estábamos en la etapa del acuerdo, más o menos era así, y pues ya las resultas ya son tema que no vamos a entrar en detalles, pero realmente cuando uno llega de esa manera, pues llega es a chocar, ¿sí me entienden? Y pues a la mesa de negociación no le gusta eso, porque todos tratando de manejar un ámbito diplomático y llega otra persona disgustada, enojada, que no ha podido manejar la situación. Entonces, la invitación es a lleguemos a la insolvencia, listo, participemos, hagamos nuestro trabajo como lo debemos hacer, porque así tiene que ser. Nosotros tenemos unas facultades y unas obligaciones con nuestros mandantes o con las personas que nos dan los poderes, pero hagámosla de buena manera, hagámosla bien y informémonos un poquito más en insolvencia cuando no lo manejamos. Sí, o sea, realmente, digamos, habría entonces un compromiso cuando somos abogados, digamos, en cualquier rol, pero en este caso apoderados de acreedores, hay un compromiso de empaparnos un poquito de qué es la insolvencia, qué efectos tiene y, digamos, entender que el espíritu es un espíritu negocial, que eso de ninguna manera implica que es que, como lo decías, voy a ser pasivo y no voy a proponer, sino al contrario, justamente voy a proponer fórmulas de arreglo porque es una negociación. Entonces, no como generar unas situaciones de incomodidad pensando que es una situación caprichosa, sino que es el trámite y estamos haciendo nuestro trabajo y Y estamos realmente ya lo negociando. tenemos que aceptar. Cuando llegamos a insolvencia ya tenemos que aceptar que llego a insolvencia, no tenemos otra opción. Desde luego que los acreedores verificamos y validamos que esté todo en regla, porque si no está en regla, algo No, pero pasó digamos que y es una debemos de situación confirmarlo. distinta y es justamente eso. Yo no soy pasivo, pero pues hay que revisar justamente que el trámite se dé, que se dé en orden y eso, pero es diferente, digamos, como no comprender qué es la insolvencia y pensar que es un litigio porque somos abogados y estamos muy formados en, digamos, a mí me ha pasado, antes de que yo llegara a este mundo, a mí me ha pasado un montón y es que uno cree que el abogado es para pelear. Es más, así como de chisme, cuando yo decidí estudiar derecho, a mí me decían como mis tías me decían, ¿y tú qué vas a estudiar derecho si tú, o sea, como que tú, no, como que tu carácter no, porque tú eres muy tranquila? Pero finalmente sí hay un rubro, digamos, que es la Y negociación, que funciona justamente porque podemos hacer. para lo que tú te dedicabas anteriormente era un punto a favor. El hecho de que fueses tranquila permitía que no se alteraran los ánimos en la audiencia. Y eso lograba que se funcionara, mejor dicho. Había momentos porque es que es una realidad. O sea, hay deudores enojados y furiosos, llegan furiosos y quieren llegar a pelear con el banco en audiencia. Como hay bancos que tienen ganas de discutir por eso y que el conciliador participe de esa manera y diga, calmémonos, bajémosle, sigamos, vamos a negociar, vinimos con un propósito, ese propósito es este. Y sí, y esto es un tema legal, o sea, hay que, como tú dices, hay que aceptarlo, es un asunto legal y vamos a resolver lo que tenemos de la mejor manera posible. Bueno, Doc, de verdad te agradecemos un montón por haber aceptado esta invitación. Nos has dado información muy valiosa que raras veces podemos escuchar y es realmente qué ocurre, digamos, en las posturas negociales de las entidades, o sea, si sí es posible obtener esos votos. Ya sabemos que sí, pero que eso implica un compromiso de nosotros de poder mostrar y revelar la información. Esto realmente tiene fines pues, informativos y académicos para que el trámite, digamos, desde cómo funciona, pueda llegar a ser conocido. El programa se llama Entérate con Proyecta justamente por eso y es mostrar cuál es la realidad del trámite y qué ocurre. Entonces, te agradecemos mucho, mucho haber estado aquí con nosotros en este espacio. No sé si tú quieras dejar, digamos, algunas líneas de contacto para las personas que nos ven eventualmente pues quieran contactarse contigo. Si es así, puedes hacerlo en este momento. No, pues en general fue, fue bonito, muchas gracias por la invitación. No, yo creo que dejaría los datos contigo, cualquier comunicación con mucho gusto a través de Proyecta. Pues desde luego directamente con las entidades nosotros no trasladamos nada, hay que utilizar los canales Medios adecuados. que son, y eso es importante, además que
bueno, finalmente no tienen ni idea y de eso también se trata, es porque finalmente es la posibilidad de que hablemos desde lo académico de qué es lo que ocurre con el trámite. Exacto, exacto. Con mucho gusto a nivel académico, lo que yo les pueda colaborar, lo mismo que le decía a Adriana, pueden contactarme, perdón, a través de ella con Proyecta y ya, con mucho gusto. Sí, ojo, yo hago la aclaración que no es para nada de trámites de insolvencia, sino que ella es abogada litigante externa, o sea, es para estos temas, nada de que el compromiso, oiga, estoy en un proceso de insolvencia, a ver si me ayuda. No, 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 no. esa no es la Eso se hace allá finalidad, en el trámite directamente, sí, como para para que quede aprender, la de pronto claridad. estudiantes, personas que les interese el tema, con mucho gusto. Listo, Doc, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y para todas las personas que nos acompañaron, esperamos que tengan una excelente noche. Igualmente, adiós. Gracias.